no sonrimos en la mañana, probablemente en la tarde menos. Estamos escuchando lindas palabras en esta mañana y a modo de consejo, cómprese una buena Biblia. Cómprese una buena Biblia de papel. Tráigala a la iglesia, porque la Biblia fue reescrita y pronto nos venderán una Biblia totalmente diferente a la que tenemos. Entonces, más que nunca tenemos que tener este cuidado espiritual para nosotros poder granjear la palabra de Dios, almacenar la palabra de Dios en nuestros corazones y tener una buena Biblia escrita todavía y traducida en casa. Yo le decía todos estos problemas que estamos enfrentando en el Evangelio, que ahora venden esos programas que para los predicadores, que en menos de un minuto te hace todo un sermón con introducción, y usted le pone cuántos tópicos quiere tener, cuál es el tema, cuál es el consejo central y con la conclusión, y te venden este programa diciéndote: no importa si conoces la palabra, no importa si estudiaste la Biblia, no importa si sabes predicar o no, solo comprar el programa, poner el versículo y el programa te hace todo. Imagínate si no importa. Imagínate si no le importa a esa gente y comienzan a preparar sus mensajes de esa manera. Todos estos desafíos enfrenta la iglesia y vamos a seguir enfrentando, y va a ser cada vez más agudo la crisis, tanto espiritual como mundial, como la estamos viendo. Y creo que Dios quiere una iglesia hambrienta, sedienta y llena de la gracia de Dios. Vamos a la palabra de Dios en esta mañana. La hora se nos ha corrido un poco, pero vamos a tratar de ser lo más prudente posible. El poder de Dios en tu vida a pesar de tus limitaciones. Quiero hablar un poquito sobre esto, sobre el poder de Dios en nuestras vidas a pesar de nuestras fragilidades, debilidades o limitaciones o situaciones que tengamos en nuestras vidas, que parece que son un impedimento y parece que son una excusa para no hacerlo. Pero Dios es Dios soberano. Él es especialista en usar a personas que tengan debilidades, fragilidades, que tengan hasta problemas físicos. Él los puede usar, porque Dios es el que hace y el que controla todas las cosas. Y a modo de introducción tenemos que reconocer que todos nosotros tenemos falencias y debilidades que pudiéramos hacer un manojo bastante grande. Excepto que alguien en esta mañana me diga: yo soy perfecto. Yo no tengo falencias, yo no tengo problemas, yo no tengo obstáculos en mi vida, yo no tengo circunstancias difíciles, yo no tengo limitaciones. Y creo que todos, de alguna manera, y más cuando se trata de las cosas de Dios, hermanos, todos creo que tenemos limitaciones, y es allí donde necesitamos la gracia de Dios en nuestra vida. Porque la gracia de Dios nos da lo que jamás alcanzaríamos. La gracia de Dios nos revela lo que jamás conoceríamos. La gracia de Dios nos lleva a donde nunca llegaríamos. La gracia de Dios nos capacita como nosotros por nuestra fuerza jamás pudiéramos hacerlo. La gracia de Dios lo hace. Más allá de mis limitaciones, como yo dije, tenemos un manojo de defectos e imperfecciones. Pueden ser físicas, emocionales, intelectuales, espirituales. Y podemos seguir nombrando circunstancias difíciles en las cuales vivimos. Y muchos tienen problemas de convivencia con los demás.
Y es triste cuando dentro de la iglesia tenemos problemas de convivencia con los demás. Eso también nos limita y demuestra la fragilidad y como se pudiera decir, cuando se siembra algo bien playito, lo playito que es nuestra resistencia o nuestro soporte espiritual, porque cualquier cosa nos ofendemos, cualquier cosa le hacemos la cruz al hermano o a la hermana, cualquier cosa ya estamos hablando mal de la persona y tenemos un mundo de dificultades que nos rodean. El problema no son las dificultades, el problema es cómo reaccionamos ante ella, cómo manejamos nuestro mal carácter, que yo lo tengo, no sé si lo trajo junto en esta mañana. Ahora no sé si usted trajo al carácter o el carácter le trajo a usted. Pero todos tenemos circunstancias difíciles, a tal punto que el salmista en el Salmo 130, versículo 3 dice: si tomaras en cuenta todos nuestros pecados, nadie podía presentarse ante ti. Así que no podemos nosotros creernos autosuficientes, ni siquiera creernos superiores, cuando la Biblia me dice: considera a tu hermano como a ti mismo. Y dice también la Biblia que consideremos al otro como superior a nosotros. ¿Sí o no? Eso significa que yo tengo la capacidad de humillarme y no importa si el otro es mayor, si el otro es más importante, pero yo me mantengo allí. Que Dios nos ayude en este tiempo, hermanos. Salmo 130, versículo 3: si tomaras en cuenta todos nuestros pecados, nadie podía presentarse ante ti. Si miraras a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero el versículo 4 dice: pero tú nos perdonas, por eso mereces nuestro respeto y nuestra adoración. Entonces, cuando yo vengo al culto, yo le adoro a Dios. Por ejemplo, vamos a adorar al Señor y decimos: ¿por qué lo vamos a adorar? Justamente por el versículo 4, porque Él nos perdona nuestros pecados y por eso mereces nuestro respeto y nuestra adoración. Que Dios nos ayude, hermano. A pesar de nuestras limitaciones, Dios quiere usar nuestras vidas. Y en esta mañana, a través de la palabra de Dios, vamos a ver que es imposible poner excusas a Dios. Es imposible. Yo siempre digo, las personas o los cristianos o nosotros no crecemos muchas veces en la vida espiritual porque cuando nos ofrecen para hacer algo, decimos que haga el otro. Y cada vez que usted dice que haga el otro, le estás dando al otro una oportunidad de crecer, la cual tú tuviste. Si nosotros miráramos, analizáramos nuestra vida, cuántas cosas hemos rechazado que los hombres, los líderes nos han puesto para que hagamos y no los hemos tomado por diferentes razones X, pero hemos fallado ahí. Hemos fallado. Entonces, cuando Dios nos da una posibilidad de hacer algo, lo tenemos que aprovechar, porque son oportunidades donde por allí comenzamos a crecer. Porque muchos piensan que le van a llamar al ministerio, le van a dar un maletín, le van a dar una corbata y un traje, y ahí sí, ahí yo voy a aceptar. No, Señor, se comienza a crecer desde lo más bajo, y si es posible pasar por todos los departamentos, para que cuando llegues arriba entiendas a la gente que está ahí. Porque alguien que salta de allá abajo allá arriba, el día que tenga problema en algún departamento, no sabe cómo es el clima, cómo es la situación allí, porque no pasó la escalera del crecimiento y del conocimiento. Es larga con escalones chiquitos, ¿se acuerda? Que su progreso es lento.
que casi no se ve el resultado, pero vale la pena. No se crece de la noche a la mañana, se crece poco a poco con paciencia y perseverancia como Dios quiere que sea. Número 2, Dios tiene un concepto diferente de nuestras debilidades, de nuestras limitaciones. Quiero usar un versículo, no me malentienda, que no está fuera del contexto, es Isaías 55:9. Si bien Isaías 55:9 está en el contexto del perdón, que lo vamos a hablar al otro día. Está en él. ¿Por qué es tan importante reconocer que Isaías 55:9 está en el concepto del perdón? Porque lo que viene hablando, y ahí él dice: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos más altos que vuestros. Así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Entonces Dios está dando un ejemplo de la altura que hay entre yo y Dios. Pero ahí está hablando del perdón, y Él está diciendo: oh, ustedes son difíciles en perdonar. Lo vamos a hablar otro día. Entonces, hermanos, Dios tiene otro concepto, y ahí podemos usar ese texto, que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros, así como el cielo es de la tierra. Así que a Dios no le llegamos a encerrar en un pensamiento, ni en un concepto, ni nada de esto. Y quiero decirte que para servir a Dios, así como estás bien. En el sentido de que puedas decir: bueno, yo no tengo facilidad para hablar y tantas cosas. El miércoles hablamos entre el que planta y el que riega, y cuál es la diferencia. ¿Y qué hace el que planta y el que riega? Retroceda al miércoles, venga y escuche. Entonces, muy importante nosotros saber, y dijimos que el que planta es el que siembra la palabra, el que predica la palabra, y el que riega la puede regar con sus oraciones. Y dice la Biblia que entre los dos no hay diferencia, todos son iguales ante Dios. Así que, hermano querido, nos debemos que poner a trabajar en lo más sencillo, para así decirlo, que orar no es sencillo. Pero pareciera que orar es para, perdónenme las expresiones, para los viejitos, para las ancianitas, para las jubiladas. Orar es para todo ser humano, para todo cristiano, para todo creyente. Orar es la respiración espiritual. La oración es la que oxigena nuestra vida espiritual. Por eso es tan difícil nosotros orar y ponernos allí a orar. Yo cuando vengo los martes para orar, yo digo: yo necesito ir a orar, y por eso vengo a orar. No vengo por otra cosa, sino porque necesito. Y como es una hora, me gusta porque hay bastante tiempo. Y cada uno expresa su oración delante de Dios. En su quietud, en su ambiente allí, pero está delante de Dios, como Ana estaba y solo movía sus labios, pero Dios escuchaba y veía su corazón. Yo le dije a los hermanos en un lugar, para no entrar en cuestiones que no son de conflicto, porque no tiene nada que ver con esto, pero a veces decís el lugar y parece que afecta más. Yo le dije a algunos hermanos en algún lugar, le dije: algunos parece que fueron enseñados de tal manera que si no le gritas a Dios las cosas en la cara, es como que Él no entiende. Tenés que gritarle a Dios las cosas en la cara. Cuando tú le gritas, ahí te escucha. No, yo creo que es una falta de respeto. ¿Quién de ustedes o de nosotros, mañana lunes, viene alguien a tu oficina, a tu trabajo, donde estás, a tu casa, y te empieza a gritar? ¿Qué tú dirías? Entonces hay que tener cuidado muchas veces en el aspecto cristiano, que es lo que nos han
enseñado. Ahora, no estoy diciendo que nosotros no clamemos, clamar es una cosa, pero algunos se arrancan la garganta de adentro y pareciera que ahí sí que están en el poder de Dios. No, hermano, ¿qué te vendieron? El poder de Dios no pasa por tu garganta, ¿sí o no? No sé si da para decir amén, si no da para decir ay, ay, ay. ¿Cómo? Sí, es así. Y el hermano que nos visita tocó una parte muy especial ahí cuando dijo de usar palabras agregadas, o sea, agrégale una S. Yo estuve predicando en una iglesia, que no voy a decir porque ahí sí más conflicto voy a tener todavía, que ama mucho el fichero. Y yo le dije en ese lugar, Dios me dio la palabra, ¿no? Y yo le dije que hay hermanos que se creen más espirituales cuando usan aleluyas. Yo le dije, tenga cuidado con lo que usted dice, porque cuando usted dice aleluya, ya no se dirige a Dios, sino a dioses. Y yo estudié un poquito sobre esas pronunciaciones, por eso le hablo lo que le hablo. Y le dije a los hermanos, usted no es más espiritual cuando dice aleluyas. Y si no, dígale a su esposa, queridas. Dígale, te amo, esposas mías. Entonces cuando entramos en eso, y muchos lo agarran como súper espiritual, aleluyas. Y más si tiene un bigote todavía, parece que tiene más poder. No, hay una ignorancia terrible, hermano, una ignorancia terrible. No pasa por ahí. A veces hay que tocar estas cosas, hermano. Nosotros vivimos época donde tenían el Schnurrbart. Schnurrbart, ¿se acuerda, pastor, del Schnurrbart? Algunos tenían el Schnurrbart. Y cuando tenían el Schnurrbart es el bigotito acá bajo la nariz. ¿Y sabe de dónde viene eso? De Hitler. Entonces los hermanos no hablaban la palabra poderosamente, pero tenían una influencia diabólica de un hombre que creían que porque tenían ese pedazo de pelo bajo la nariz tenían más poder. Que Dios nos ayude. Que no pasa por ahí, te hablaban serio y fuerte y ya está, te derretía. Pero no pasa por ahí. Yo prefiero ser una persona que tenga limitaciones, que tenga mis debilidades, mis flaquezas y le diga a Dios, yo no sirvo para nada, porque si tú no me ayudas no puedo hacer nada. Sin tu gracia no soy nada. Muchas veces pensamos que Dios solo quiere usar nuestras fortalezas. Que Dios solo quiere usar a las personas fuertes, pero también quiere usar nuestras vidas a pesar de nuestras debilidades, nuestras flaquezas, para la gloria de su nombre. Para la gloria de su nombre. Isaías 40:29 dice, Él da fuerzas al cansado y multiplica al que no tiene ninguna. Yo no sé cómo Dios hace, pero Dios es especialista en matemática. Él da fuerzas al cansado y multiplica al que no tiene ninguna. Entonces, ¿cómo haces para multiplicar? Porque nosotros siempre tenemos que tener algo para multiplicar. Y Dios dice 0 por 0 y te da un resultado impresionante. Ahora, volviendo a ese texto, da fuerzas al cansado y multiplica al que no tiene ninguna. Bueno, empezamos un año nuevo, todos están con fuerza, con toda la pila, decimos, ¿no? Espero que nadie haya dicho el año ya está perdido. Porque ahí sí que estamos mal, ¿eh? Pero hermano querido, creo que nosotros muchas veces estamos cansados y sin fuerzas. Y no porque sea malo, y no porque es malo o porque puede ser malo, sino que es parte de la vida. Muchas veces nos faltan las fuerzas y muchas veces nos cansamos en el caminar de la vida cristiana. Lo que hace una puerta, ¿no? Nos cansamos
y nos debilitamos y nos desanimamos en nuestra vida cristiana. Ahora, la Biblia dice en 1 Corintios 1:27 que lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Está hablando de la elección nuestra del mundo, porque está hablando y diciendo lo débil del mundo, lo que es débil para el mundo, lo que el mundo jamás elegiría. Dios lo eligió. Porque ¿para qué te elegiría el mundo? A ver, ¿para ir a jugar con Messi? Difícil, ¿verdad? ¿Para ir a jugar con Nadal? Creo que tampoco. ¿Para qué te elegiría? Quizás el mundo te elegiría para ir a la guerra, porque para eso ellos son valientes. Pero el Señor eligió lo que para el mundo no servía para hacer algo servible por su gracia y su misericordia. Por eso yo nunca tengo que olvidarme de dónde Dios me sacó. ¿De dónde Dios me sacó? Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Ahora quiero esta frase que usted, si la puede escribir o memorizar, la memorice. Nuestras debilidades no son un accidente. Nuestras debilidades, nuestras limitaciones no son un accidente. Dios deliberadamente las permitió en tu vida con el propósito de demostrar su poder a través de ti y de mí. Es largo la frase, no hermano, no tan largo. Qué lindo es estudiar la Biblia, qué lindo es estudiar estas cosas y poder saber nuestras debilidades. Repito, nuestras debilidades no son un accidente. Dios deliberadamente las permitió en tu vida y en mi vida con el propósito de demostrar su poder a través de nosotros. Por eso dije en el principio que no existe excusa delante de Dios. Ni siquiera cuando estoy desanimado, como ya vimos, y cuando estoy apocado y cuando estoy sin fuerza. Pero acá me acuerdo de algo. El problema es que hay creyente que vive con la goma desinflada. Con la rueda desinflada. Le infla y al ratito está desinflado. O sea, esa persona tiene una pérdida. En algún lugar, hermano, se pierde, porque si tenés que animar y por ahí arranca, está animado, le va, gloria a Dios, aleluya. Listo, está de vuelta el hermano donde estaba. Va a otra cuadra, hermano Ruf, ¿nunca te pasó que ibas con el auto y por ahí te bajaba y chuc, 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 chuc? ¿Cuánto que no? Pero nos pasó a todos los que éramos pobres. Hermano, vale, chale la rueda. Si tiene un agujero, algo le pasa, es donde se va el aire y no puede permanecer. Así que Dios, domingo y culto tras culto, nos infla, nos llena, nos eleva a su presencia. Y ahí tenemos que mantenernos para poder vivir en ese poder del Espíritu. Ya basta con los días difíciles, con los días grises, con los problemas, con las dificultades y con todo lo que renegamos. Ya basta con todo esto. Que mi vida sea una vida que retenga la presencia de Dios, hermanos queridos. Y hay personas que solo se enfocan en su miseria, en su pobreza y en todo, y viven una vida de esa manera. Quiero decirte que lo que tú tienes, Dios quiere glorificarse a pesar de lo que tienes. No sé si me están entendiendo, pero eso es lo que entiendo a través de su palabra. Asa era un hombre que reconoció en 2 de Crónicas 14:11. Voy a ir rápido porque la hora también se va. Dice: clamó Asa a Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerza. ¿Cómo te sientes?
sin fuerza. Bueno, para Dios no hay problema en ayudarte a ti o ayudar a aquel que tiene fuerza. No hay ningún problema para Dios. Y a modo de este punto te dejo Segunda de Crónicas 20:12. Segunda de Crónicas 20:12. Y no sé si es la misma versión, pero hay dos frases que yo quiero que usted subraye en su Biblia. Oh Dios nuestro, ¿no lo juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud. Puede subrayar esa frase entera si quiere. Porque en nosotros no hay fuerza. Dígame cuántas veces enfrentaste en tu vida situaciones y no tenías fuerza. No teníamos la capacidad, pero en nosotros no hay fuerza contra tanta multitud que viene contra nosotros. Y hay otra frase que dice, no sabemos qué hacer. ¿Cuántas veces? Pero ahí está Dios, el que sabe cómo hacer y el que tiene el poder para darnos en medio de nuestra debilidad, en donde nos falta la fuerza, viene el poder de Dios para ayudarnos. Número 3. A Dios nunca le impresionó las fuerzas ni la autosuficiencia de los hombres. Algo ya hablamos un poquito hoy de esto. Vuelvo a repetir. A Dios nunca le impresionó la fuerza ni la autosuficiencia de los hombres. A Dios siempre le gustó la gente dependiente, humilde, que reconoce que no vale nada o que piensa que no vale nada, pero delante de Dios dice, ese tipo me sirve. Porque uno orgulloso, un arrogante, un soberbio, uno que es indomable, Dios no lo puede usar. Por eso Jesús dice, venid a mí, llevad sobre vosotros y aprended de mí. Y el llevar no es venir y llevar, no. El venir en Mateo 11:28, el venir y el llevar. El problema del hombre comienza con el venir, porque no quiere venir a Dios, no quiere entregar su vida. Venid todos los que estáis cargados y trabajados, y os haré descansar. Versículo 29. Versículo 29. Llevad. ¿Llevad qué? Que ahí cuando yo vengo ya hay una posibilidad que yo acepte el yugo y me lo ponga. Ahí es donde me comprometo para caminar con Dios. Y cuando me pongo el yugo es para lo siguiente, donde dice aprended, porque ahí aprendemos a caminar. Y a veces queremos andar medio chúcaro, queremos andar medio rápido, y él dice Langsman, devagar, despacito, tienes que ser manso. Y ahí se termina toda nuestra fuerza, porque aprendemos de aquel que nos enseña. Y después de llevar el yugo y aprender de él, dice, ahora sí hallaréis. Ahora vas a encontrar, porque la vida de Dios no es a los tumbos, y perdóneme la expresión, ni a las patadas ni a las trompadas. Y vamos a usar también esta palabra un poco castellana, ¿no? Ni a las bocanadas. Manso, manso. Y manso es una persona domada. Domada. Dios tiene forma de domarnos, ¿sí o no? Bueno. Dios conoce y entiende nuestras limitaciones y nuestras debilidades. ¿Sabía usted eso?
Vuelvo a repetir, Dios conoce y entiende nuestras limitaciones y debilidades. Dios quiere que las reconozcamos y demostremos nuestra dependencia de Él. Ahora voy rápido porque no me da para decir todo. Segunda de Corintios 4:7 dice, y tenemos este tesoro. Tengo un tesoro, pero ¿dónde está el tesoro? Está en un vaso de barro. El vaso de barro en cualquier momento se rompe. Hay que cuidarlo, ¿no? Hay que comer menos, dice el médico, hay que hacer ejercicio, hay que hacer examen, porque el vaso de barro es frágil. Anoche veníamos allá por Andresito y Alberdi y nos encontramos con una pila de autos impresionante para todas las cuadras. Y yo le dije, pero alguna fiesta grande tiene que haber. Pero la fiesta estaba en la esquina. No era una fiesta, era un velorio, hermano. Y yo decía, wow, tiene que ser famoso el tipo. Porque la sala rebosaba de gente y los vehículos que había y todo lado gente. Yo decía, tiene que ser. Es una vasija que terminó su vida. La vasija es frágil, en cualquier momento se puede romper, llega una noticia, hermano querido, pero dentro de esa frágil vasija hay un poder de Dios que sobresalta y que desaparece la fragilidad y aparece el poder de Dios que supera todas nuestras debilidades. ¿Está entendiendo? Entonces, hermano querido, es maravilloso este pasaje de 2 Corintios 4:7. Tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿De quién es el poder? De Dios. No es nuestro. Hoy hay muchos empoderados por ahí. Se creen dueños, hacen cada mamarracho en los cultos. No digo en nuestras iglesias, ¿no? Pero ojalá que tampoco entre todo esto, sino que parece que tiene que inventarle algo nuevo a la gente y mostrarle que tantas cosas que ni siquiera se acercan a la Biblia son lobos rapaces que solo quieren la lana de la oveja. Por eso nosotros estamos más que nunca comprometidos con Dios para que nosotros podamos seguir adelante en nuestras vidas. Aguánteme unos segundos. Nosotros miramos la Biblia está lleno de personas imperfectas, personas ordinarias, personas con limitaciones, personas frágiles y débiles. Pero Dios ha fijado sus ojos sobre ello. Y escuche bien esto porque acá voy a resaltar algunas cosas. Y quiero terminar, pero antes quiero decir alguna cosa sumamente importante. Si Dios usaría solo a las personas perfectas, nada podría hacerse. ¿Sabe por qué? Porque ninguno de nosotros es perfecto. A menos que te creas. Esa es otra cosa. Eso es lo que tú crees. Pero nadie de nosotros es perfecto. Así que ámale al hermano y a la hermana con la cara que tiene, aunque no te guste. Hay personas que yo escucho por ahí y dicen, ay, qué feo que el tipo. Me da ganas de decirle, y no te miraste en el espejo. Porque algo de feo tenemos todos, ¿sí o no? Y algo de lindo también. Así que Dios nos hizo como nos hizo. Hermano querido, que Dios nos ayude. Hay muchas cosas, y acá quiero meditar porque este es el corazón del mensaje. Hay muchas cosas que quieren trabarnos, pararnos, impedirnos, desanimarnos para que no hagamos o no sigamos la carrera que tenemos por delante. Cuidado en este año con los desánimos, cuidado con las barreras, cuidado con las trabas, cuidado con todo, porque a veces si los problemas, a ver si me entienden, si yo tengo un problema con una persona, bueno, desconocida, no es tanto, ya sería algo, pero el problema es a veces con un hermano.
Cuídate mucho, cuidémonos mucho de no lastimarnos ni cosas así, para que no haya ningún impedimento, que podamos seguir adelante la carrera con toda la fuerza y la gracia que Dios nos da. Y le voy a mencionar algunos textos solamente. Nehemías 4:2, cuando Nehemías construía los muros de Jerusalén, los insultaron, se burlaron y los menospreciaron. Eso nunca tiene que suceder en la iglesia. Nunca desprecies, nunca menosprecies, nunca te burles de un hermano que hace cosas en la iglesia, que trabaja. Si tienes un consejo, ve y dile que la escalera se barre de arriba para abajo, no de abajo para arriba, por ejemplo. ¿Sí o no? Entonces dale tu opinión, mejórale, apórtale calidad de vida, dale un consejo que le diga, wow, yo no lo vi así, pero ahora, claro, sí, lo voy a hacer. Aléjate el micrófono para que no te lo comas, por eso me conseguí o me regalaron, mejor dicho. Porque yo tengo un problema que muy cerca, que muy lejos, entonces como se transmite y cuando tú escuchas la transmisión y aquello que agarra el micrófono, es difícil para el que escucha, y muchas veces hay gente que se queda nerviosa y dice, no quiero escuchar, porque es un desastre. Entonces hay que tratar también mejorar en esto para que el sonido sea parejo y sea igual siempre, tanto los que cantan como los que predican. Entonces, hermanos, yo me puse a pensar ahí en Nehemías capítulo 4, dice, y habló delante de sus hermanos, no eran muy éticos, y del ejército de Samaria, y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? A veces nos damos el lujo de despreciar a la gente. Y muchas veces pasan iglesias grandes, ¿sabe por qué? Porque tiene mucha gente, tiene muchos líderes, entonces nos damos el lujo de despreciar uno y apreciamos el otro, porque tenemos. Pero cuando te vas allá a un anexo, donde tenés solo un anciano, donde tenés solo un diácono, vos sabés, cuando llega el hermano, voy a decir, qué bien que vino el hermano, con todos sus efectos, desaparecen los efectos, se ve la apreciación al hermano, porque no hay gran cosa, hermano. Pero cuando hay muchos, a veces nos damos el lujo de despreciarlos. Y no eres dueño de la obra, eres un administrador de la obra. Amén. En Nehemías 4:10 también había muchas cosas allí. Tenían obstáculos, tenían impedimento, tenían escombro y había un problema y sus fuerzas se habían debilitado. Hermanos, cuando luchamos en la vida contra tantas cosas que aparecen, pueden ser enfermedades, problemas económicos, etcétera, etcétera. Luchaste un año para alcanzar algo, el que consiguió se siente satisfecho, pero el que no consiguió muchas veces dice, yo estoy luchando y luchando, y se siente frustrado, se siente desanimado, sus fuerzas se van decayendo. Pero quiero decirte que Dios puede cambiar la situación, y con la ayuda de Dios podrás seguir. No luches con tu propia fuerza. No luchemos con nuestra propia fuerza, porque nosotros necesitamos la ayuda de Dios. Hebreos 11:34b dice, y sacaron fuerzas de debilidad. ¿Cómo hago eso? Sacaron fuerza de debilidad y se hicieron fuertes en batalla. Eso es muchas veces la persona que está deprimida o está desanimada, o la persona que está acostumbrada, como le dije hace un ratito, vio como una goma que siempre está pinchada, que siempre tiene que inflarle primero para que después puedas andar o hacer algo con. Entonces, hermano, el que saca fuerza de debilidad es el que un día se decide, me levanto y dejo mi propia miseria y comienzo a caminar con mi fe en Dios, pidiendo que Él me ayude, y me levanto. Porque si te quedas llorando, hermano, no te va a alcanzar ninguna sábana. Y hay gente que le dan vuelta a la vida y lloran toda la vida. Saca fuerza de esa debilidad. Párate como un hombre, párate como una mujer de Dios y comienza a caminar, porque el que está contigo es más poderoso que los que están en contra tuyo. Hermanos, que si muchos en su ministerio, en su vida cristiana, siempre el otro tiene la culpa, y por el otro no crezco y por eso no avanzo. Hermano, quizás el problema está en ti. Saca esa debilidad y comienza a fortalecerse y a levantarse en el poder de Dios.
No vale nada estar llorando, hermano, vas a perder tu tiempo. Oh, que Dios nos ayude. Podemos colocar otros ejemplos como Abraham y Sara. Dice que ellos creyeron en contraesperanza. Un viejito de 100 años y una viejita de 90. ¿A qué le vas a venir a hablar, hermano? Si ya están, ya la vasija está en lo último. Pero ellos dijeron, si Dios dijo, si Dios prometió, humanamente no hay ninguna esperanza. Lo último que se pierde no es la esperanza. ¿Te dio cuenta? Humanamente no hay esperanza. Pero yo creo en el que prometió. ¿Cuántos creen en el que prometió? Piensa por un segundo en lo que ya escuchaste, porque esta mañana se hablaba de que Dios nos habla en diferentes formas, maneras, etapas, etcétera. ¿Cuántas cosas Dios ya te dio, te dijo, que son para ti, que tienes que vivir en ella, que tienes que caminar en ella más allá de tus impedimentos? Que en otro momento quizás lo vamos a seguir hablando un poquito más. Pablo tenía algo en su vida que lo llamó el aguijón. Y eso para nosotros puede ser cualquier limitación que tengamos, algo que no se puede cambiar. Escúcheme bien, un aguijón, un problema que podemos hasta nosotros tener, algo que nosotros no podemos cambiar, algo con lo cual tienes que convivir. Eso es un aguijón. Y no es tu esposa ni tu esposo. Es un problema, una dificultad, puede ser una enfermedad, una deficiencia con la cual yo tengo que convivir, yo no la puedo cambiar. Pero a pesar de, Dios puede hacer algo grande de ti. Por eso Pablo dijo, por la gracia de Dios, yo soy lo que soy. Y mucha gente pueden decir tranquilamente, sin la gracia de Dios soy lo que soy. Hay dos formas. Por la gracia de Dios soy lo que soy, porque fue la gracia de Dios, el favor inmerecido que Él tuvo conmigo. Y mira lo que hizo de mí. Pero muchos lamentablemente tienen que decir, sin la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Qué quiere ser? ¿Con o sin? Y solo quiero leer un texto más que está en Génesis 28:15, cuando Dios le habla a Jacob. Y te comparto esta frase si la quieres escribir y el texto, y oramos. Escucha esto, porque es para cada uno de nosotros. Esta frase dice así: cuando Dios pone los ojos en una persona, no hay excusas que valgan. Dile a cualquiera, cuando vas a visitar a una persona desahuciada, una persona que perdió la esperanza, una persona que dice, no, déjenme tranquilo, para mí el tiempo ya pasó. Cuando Dios pone sus ojos en una persona, no hay excusas que valgan. Yo te pregunto, ¿puso Dios los ojos en tu vida? ¿Qué excusa le pones a Dios para no prepararte, para no entregar tu vida a Él primero? ¿Qué excusa le pones? Habrá alguien que tiene que en esta mañana decir, Señor, quiero arrepentirme de mis actitudes, de
mis pensamientos, de mis decisiones, y quiero entregar mi vida a ti, y quiero que hagas lo que tú quieras y lo que tú tienes para mí. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra. Y ahí viene: porque no te dejaré hasta que hayas hecho lo que te he dicho. Si cada uno de nosotros tenemos que hacer lo que Dios nos dijo, ¿pudiéramos seguir de la misma manera que estamos? ¿O tenemos que decirle a Dios en esta mañana: me he descuidado y he llenado mi vida de excusas? No tengo la valentía y la fuerza y el coraje de levantarme y decir: Señor, a partir de hoy me planto. Pero no como promesas de dieta, no porque la hermana lo dijo, sino porque son las más famosas. Me planto y comienzo a buscar el propósito de Dios en mi vida. Pero va a haber problema, va a haber obstáculo, va a haber escombro. Claro que va a haber, porque estamos en un mundo, y va a haber cada vez más, porque cada vez hay más ruina. Pero un hombre bajo la gracia de Dios no solo tiene el poder, sino tiene la sabiduría para actuar en esos momentos. Póngase de pie.